Dice Mateo, vamos a Mateo 14, y mientras lo buscan, estas Biblias están muy buenas, porque un día se va a cortar la luz y se va a cortar el internet, y acá vamos a poder leer sin tener pantalla ni nada. Les recomiendo, ahí en la librería pueden conseguir. ¿Les parece si oramos antes de empezar? No quiero ser místico, pero me gustaría que podamos orar. Señor amado, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque tu presencia está en este lugar. Y gracias porque tu Espíritu quiere hablar a cada uno de nosotros. Señor, hoy disponemos nuestro corazón, hoy disponemos nuestra mente, nuestro espíritu, para recibir lo que vos tengas planeado y pensado para darnos. Señor, no venimos acá solo a sentarnos, a ser oidores, sino que queremos que tu palabra pueda sembrarse en nuestra vida y producir aquello que vos determinaste, aquello que vos dijiste que iba a producir en nosotros. Queremos ver fruto en nosotros de tus palabras. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mateo 14, del 22 al 33, dice: inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a la casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar, y mientras estaba allí, solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme. Diga conmigo, en problemas lejos de tierra firme. Ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, le dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos adoraron: de verdad, eres el Hijo de Dios, exclamaron. ¡Wow! ¡Qué tremenda historia! ¡Qué tremendo relato! ¿Alguna vez recibiste alguna palabra de parte de Dios? ¿Sí? ¿Lo tenés anotado, tatuado, alguna promesa, algo que esté ahí? Algunos se lo tatúan. Ya lo veo a los de Plenitud tatuándose promesas del Señor. En la próxima reunión, tatuaje gratis. ¿Alguna vez recibiste palabra del Señor? ¿Verdad? A ver, levanta la mano para que no nos sintamos sapos de otro pozo. Bien, bien. Los que no han recibido palabra de parte de Dios, ya en algún momento lo van a recibir. Y no estoy hablando de las palabras proféticas, que a veces es de las que más andamos atrás, que el profeta diga algo, sino de las palabras que Dios habla en nuestra vida. Palabras que marcan nuestro corazón. En los momentos en los que estamos leyendo la Biblia, de repente aparece Dios ahí y sella nuestro corazón con una palabra. Estamos en un tiempo de oración y de repente aparece el Espíritu Santo y sella nuestra vida con una palabra, con una promesa. De repente me ha pasado que estando en un tiempo de oración no había venido nadie. Y estaba ahí solito llorando. Y digo: Señor, al final no viene nadie, ¿para qué vengo a este horario? Y aparece de repente una señora, no me pude ir antes. Aparece una hermana y me dice: quiero darte gracias por haber venido
y haber abierto, porque si no, no hubiera podido entrar. Y yo le estaba diciendo al Señor, decime si estoy haciendo las cosas bien. Decime si... Y de repente la señora, la hermana me habla y, perdón, pero para mí fue Dios. Para mí fue Dios respondiéndome la oración que recién había hecho. Diciéndome, estoy viendo lo que haces, tranquilo. ¡Wow! Un sello en mi corazón. ¿Te ha sucedido? ¿Te ha pasado? Amén. Qué lindo, qué bueno. Y este momento de la barca que hemos leído quizás muchas veces y lo hemos predicado muchas veces, me encanta cada vez que leo algún relato así loco de Jesús, que casi todos los relatos son locos, pero el que me conoce sabe que yo estoy esperando el día que Jesús aparezca por atrás de esa pared. Realmente lo estoy esperando. Yo creo que Jesús puede hacer esas cosas súper locas. De hecho, están en la Biblia y hay que creerlas, ¿no? Y una de esas cosas locas es que apareció caminando sobre el agua. Apareció caminando en el agua y lo más loco no es eso, lo más loco es que salta Pedrito. Y Peter, vamos a poner Peter para que suene más. Y Peter agarra y le dice, ¿Jesús, sos vos? Sí, soy yo, Pedro. No sé si sos vos. Sí, soy yo, te lo juro, dice Jesús. No le dijo te lo juro. Soy yo. Y Pedro, escucha. Una cosa es que Jesús atraviese la pared. Una cosa es que Jesús camine en el agua. Todos lo creeríamos, ¿verdad? ¿Usted creería que Jesús puede caminar en el agua? ¿Usted cree que Jesús puede aparecer por ahí? ¡Ahora! Casi. Ya va a llegar. Pero vos le dirías, Jesús, si vos sos Jesús, decime que yo pase por esa pared. Dale. Vas vos primero. Sí, soy yo. Pero quiero que vean. Sí, soy yo, le dice Jesús. Vení. Pedro no sé, estaba en Narnia, Pedro. Y empezó, vos imaginate que yo empiece a correr contra la pared porque la voy a atravesar. ¿Qué le pasa? Qué impresionante. Y cada vez que leemos este relato es una locura. Me hace acordar al nivel 2 de la escuela de vida donde les enseñamos a caminar sobre el agua. Si nunca participaste en la escuela de vida, por eso es que no sabés caminar sobre el agua. ¿Cuántos hicieron nivel 2? ¿Vieron que es así? No quieren mentir los hermanos. No mientan. No les podemos enseñar eso. Pero algo que me encanta de este relato y que en este último tiempo estaba por ahí un poco masticando y desmenuzando y demás. Cuando Pedro empieza a hundirse, había tormenta fuera del barco, ¿verdad? Sí. O sea, el agua entraba al barco y era evidente que había tormenta. Estaban atorados en el mar, lejos de tierra firme. Estaban en problemas. Dice la Biblia que Pedro agarra, se baja del barco y empieza a caminar. Yo no sé si Pedro habrá pensado, ok, es Jesús, me va a decir que camine por el agua. Ya lo vi hacer un milagro parecido. Yo ya lo vi durmiendo en una barca una vez y Jesús dijo, olas, cálmense, viento. Shh. Y de repente una planchita el agua. Jesús me va a decir, vení conmigo y va a calmar todo. Entonces yo sé que es Jesús. Pero Jesús le dijo, vení. Pero Señor, ¿y las olas? Vení. Y cuando Pedro sale de la barca y empieza a caminar, las olas estaban ahí. El viento seguía ahí. La tormenta no se había ido. Pedro empezó a caminar. Y en el momento, dice la Biblia, en el que Pedro vio las olas y empezó a ver alrededor y vio que estaba caminando en el agua, dice que empezó a hundirse. Y cuando Jesús lo toma del brazo, y esto es lo que me impresiona, Jesús lo toma del brazo, dice
¿qué te pasó, cabezón? Jesús le reclama algo a Pedro que no tenía que ver con los poderes de Pedro. Jesús le dice, ¿por qué dudaste de mí? ¿Por qué dudaste de mí? Y eso me marcó. ¿Por qué? Porque Pedro no estaba caminando sobre el agua. Pedro estaba caminando sobre la palabra que Jesús le había dado. Yo sé que... ¿Vieron Indiana Jones? La prédica de anoche de Guille está muy buena, si pueden verla más tarde, está creo que en YouTube ahí, véanlo, está impresionante, tremendo. Y él habla de Indiana Jones. No me acuerdo el título de la película porque no soy tan fanático como él, pero ¿se acuerdan que había un momento en el que él tenía que tener fe porque había un acantilado que tenía que cruzar para conseguir el Santo Grial? ¿Se acuerdan? Sí, pues yo tengo 35, soy más 35. Deben conocer Indiana Jones, ¿no? Y el tipo dice, es un salto de fe. Y hace, tac, ¿no? ¿Y qué aparece? Un puentecito invisible. Era fe. Era caminar sobre una palabra. Pedro no estaba caminando sobre el agua. De hecho es imposible, molecularmente es imposible caminar, se tiene que congelar. Acá en Tierra del Fuego podemos caminar sobre el agua congelada. O sea, es imposible. Bueno, justamente por eso Jesús lo puede hacer. Y por eso nosotros tratamos de hacerlo, Señor, yo quiero caminar sobre el agua, tengo mucha fe. Y vamos y te mojás hasta acá. Pero Pedro no estaba caminando sobre el agua. Pedro estaba caminando sobre una palabra de Jesús. De hecho, fíjate que Pedro no le dice, Señor, ¿sos vos? Ok, ahí voy, sálvame. No le dice eso. Pedro lo respetaba a Jesús, sabía que no se podía hacer mucho el vivo con Jesús. Y Pedro le dice, Señor, si sos vos, mandame a que vaya y seguro que voy a caminar por el agua. ¿Se acuerdan que les dije que estaban, bueno, la Biblia dice que estaban en problemas los discípulos, ¿no? ¿Alguna vez hiciste una oración de esas en medio de los problemas? Señor, si sos vos, con esa voz así que se te va, sálvame. ¿Hiciste una oración así? No tengas vergüenza, yo lo hice. Hoy a la mañana lo hice. Y anoche también cuando estaba estresado también. Señor, sálvame Jesús, sálvame. ¿Hicimos esa oración o no? ¿No fue ahí que el Señor te dio una palabra? En medio de los problemas, en medio de la situación. Señor, si sos vos, dame una palabra. Decime algo. ¿Qué hago? ¿Qué decisión tomo? ¿Para dónde voy? Y Dios es tan bueno y tan fiel que Él nos da una palabra. Y no sé si les pasa o les ha pasado, pero a mí me ha pasado que cuando recibo la palabra de Dios o cuando Dios me responde una oración, estoy esperando que las olas se calmen. Y me acuesto en la barca a dormir. Porque las olas se tienen, o sea, si Dios me respondió, las olas se tienen que calmar. Es la lógica. Porque Dios ya lo hizo así una vez. ¿Verdad? Bueno, no pasa así. Jesús le dio una palabra a Pedro. Y la palabra no era, hola, te calmás, vientito, te calmás. La palabra era, vení. De hecho, el reclamo de Jesús de vuelta es, ¿por qué dudaste de mí? No le dice, ¿por qué te hundiste?
No le dice por qué te mojaste. No le dice por qué viste las olas, por qué viste el mar. De hecho, a ver, si vos estás caminando, no, hagámonos la idea. Si estamos caminando en medio del agua con olas gigantes que nos están mojando y todo, mínimo te vas a sacar. Es imposible que vos estés así, Jesús. Es imposible. Te vas a mojar, vas a hacer esto. El punto no era quizás lo que Pedro estaba viendo. El punto es que se olvidó quién le había dado la palabra. Se olvidó que estaba caminando sobre una palabra, no sobre una situación. Y a veces nosotros recibimos la palabra de Dios, recibimos una palabra, recibimos una promesa de parte de Dios. Y esa promesa queda ahí porque esperamos que la tormenta se calme, porque esperamos que la ola se calme, que el viento pare y ahí queda. Y ahí queda. No sé si alguna vez recibiste una palabra y no se cumplió. ¿Dios es mentiroso? Ah, no se cumplió todavía. Ok. Pero puede ser que hayas recibido una palabra, que tengas la promesa y de tanto esperar que la tormenta se calme, la guardaste en el cajón. Yo tengo algo para compartirte esta mañana y es eso. Hay palabras, hay promesas, hay sellos que Dios puso en tu corazón, que puso en tu espíritu, que las creíste, te aferraste y dijiste, esto va a pasar, esto el Señor lo va a preparar. Y te saliste de la barca y caminaste 2 o 3 pasos, te mojaste, te empapaste y empezaste a hundirte. Y el Señor te rescató, te sacó. Pero por esa experiencia dijiste, esta palabra no es para que yo la camine, la guardo en el cajón. Y así van quedando promesas, palabras, nos cansamos de esperar, nos cansamos a que llegue ese día y ya no oramos por eso, ya no le pedimos a Dios por eso, ya ni siquiera esperamos que Dios haga algo. Si querés hacerlo, no hay ningún problema, no pasa nada, no hay drama. Yo vengo a decirte esta mañana que una a una las promesas de Dios van a cumplirse sobre nuestra vida. Una a una por una, las palabras de Dios sobre nuestra vida se van a cumplir. Una por una. ¿Tenés anotadas las palabras? ¿Las tenés guardadas? ¿Las tenés atesoradas? ¿Cómo sé que recibí una palabra de parte de Dios? ¿Cómo sé que realmente fue Dios el que me dio esa palabra? ¿Cómo lo sé? Primero, por tu manera de hablar. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Guille ayer nos predicaba, vean esa predica, está muy buena, muy terrible. Nos predicaba que la fe es el lenguaje del reino de los cielos. Cuando yo escucho la palabra de Dios, cuando yo escucho la promesa de Dios, cuando yo escucho el mensaje de Dios, automáticamente en mí se activa fe. No hay manera de que yo salga del barco como Pedro y camine sobre una palabra si no la creo, si no hay fe en mí. No hay manera cuando estás desesperado en problemas y le decís, Señor, dame una palabra. No hay manera de que vos puedas caminar en eso sin fe. Cuando escuchás una palabra de Dios, hay fe que se activa en tu corazón. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír es la palabra de Dios. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera. Hebreos 11:1. Es la certeza de lo que se espera. Pedro, vas a salir de la barca. Ya sé. Pedro, iba a decir nevando. Pedro, está lloviendo. Pedro, hay tormenta, hay viento, hay olas. Ya lo sé.
Pero ¿cómo vas a caminar en el agua? No lo sé. Sé que lo voy a hacer. Sé que voy a caminar. Sé, tengo seguridad. Jesús me dio una palabra. Si recibiste una palabra de parte de Dios, tu oración no es una oración de deseo. Tu oración no es una oración de ojalá Dios quiera. Te cancelo en el nombre de Jesús. Calla y enmudece. ¿Cómo me gustaría? Tu oración es una oración de deseo. Entonces no hay una palabra de Dios. Ahora, si vos recibiste una palabra de Dios, tu oración no es una oración de deseo. Tu oración es una oración de preparación, es una oración de fe. Señor, ¿a dónde voy a poner lo que vos me vas a dar? A ver, ¿tengo espacio acá en mi casa? No tengo espacio, vamos. A ver, Señor, ¿dónde vamos a poner los 2.500, Señor? ¿Dónde? ¿Vamos a hacer un espacio? Vamos a hacer un espacio. ¿Y quién va a dirigir en ese culto? ¿Y qué red va a...? Cuando vos tenés una palabra de Dios, vos empezás a prepararte. Vos empezás a cambiar tu manera de hablar. ¿Por qué? Porque hay una palabra de Dios y es imposible que Dios no cumpla. Hay una palabra que Dios me dio. Se tiene que cumplir. Mi oración tiene que cambiar. Tu manera de hablar cambia. Vos empezás a hablar lo que Dios te prometió. Empezás a ver cumplida su promesa. ¿Recibiste alguna palabra de Dios? Tu manera de hablar tiene que cambiar. Tu manera de hablar tiene que ser diferente. Lo segundo es tu manera de vivir. ¿Cómo sé que recibí una palabra de Dios? Por tu manera de vivir. Dice 2 Corintios 5, 6 y 7. Así que siempre vivimos como en plena confianza. Aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor. Pues vivimos... A mí me dijeron que los de plenitud le ponían más onda que los jóvenes. Pues vivimos... ¿Qué estás creyendo? ¿Qué estás creyendo? Tu manera de vivir, cuando recibís una palabra de Dios, tu manera de vivir cambia. Tu manera de procesar los problemas cambia. Che, hay olas que te están mojando, está perfecto, pero vamos, yo tengo una palabra, hay que caminar. Pero escúchame, hay viento, se está hundiendo el barco, pará, yo tengo que caminar, tengo una palabra, ya salí del barco, voy a caminar en esa palabra. Tu manera de vivir cambia, tu manera de procesar las cosas cambia, la manera en la que vivís, la manera en la que te adaptás, la manera en la que pensás, ya no es en tu comodidad, sino es en el cumplimiento de la palabra de Dios. Amén. Ya no vivo para mí, vivo lo que Dios está diciendo, lo que Dios está hablando. Dios te está hablando, Dios está hablando a tu corazón. Hay palabra de Dios guardada en vos. Pedro tuvo que salirse del barco. Nunca iba a ver el milagro de caminar en el agua. Nunca iba a ver que había posibilidad de hacerlo si no salía. Quizás Dios te dio una palabra y no estás viviendo como si esa palabra estuviera cumplida. Y no estás orando, hablando como si esa palabra fuera una realidad. Tu fe te cambia la manera de hablar
y cambia la manera en la que vivís. Ahora, todo esto, ¿por qué se los comparto? Porque es algo que a mí me pasa. Es algo que a mí me pasó. A principio de año, si les parece, a todos nos ha pasado que hemos dudado de alguna palabra que Dios nos dio, ¿no? Hace unos días nos dijeron que nos íbamos a ir a Estados Unidos o algo así y empezaron a aparecer. Che, si tenés que ir a Estados Unidos, avísame, ¿necesitas ayuda con algo? Pero hace unos meses atrás, yo estaba orando, estaba en mi crisis de los 35. ¿Existe esa crisis? No sé, ¿hay algún psicólogo, alguien que me ayude? ¿Existe? Estaba en la crisis de los 35 y me encontraba como en una situación que Dios, dijiste tantas cosas y no sé, parece que ya está. Ya pasó mi tren. Ya pasó mi tren. El año pasado arrancamos tremendo, zarpado, por medio de una palabra también pudimos comenzar fuerte con el Ministerio de Jóvenes. Pudimos comenzar fuerte con la cueva, que fue una tremenda bendición todo el año pasado, la cueva. Este año también. Tuvimos reuniones de hombres, estuvo bueno, empezamos a hacer un montón de cosas por medio de una palabra. Y el año comenzó poderoso, pero terminó achicharrado. De lo poderoso que estaba, se aplastó. Y terminó achicharrado y comencé el 2025. No dejé de servir, no me rendí, no nada, pero sí en mi corazón había dudas de que quizás yo había creído mal. De que quizás, Señor, sí estoy pensando estas cosas de manera equivocada. Entonces, mi tren ya pasó, ya se fue. Y estaba así como en ese tipo de crisis de 35 años, que si no lo tuvieron ya lo van a tener, aunque tengan 60 o por ahí. Y empezaba a orar de esa manera. Y empecé, bueno, Señor, a ver a quién dejo en mi lugar. El tipo ya estaba... ¿A quién dejo en mi lugar? Ya tengo que pensar en preparar a alguien. No puedo enfocarme en otras cosas. Todas las promesas que vos tenés, genial, buenísimo, se las damos a otro. Que yo lo preparo, que lo tome otro. Porque claro, Dios es Dios de generaciones. Y ahí nos empezamos a acordar de todas las prédicas y de todas las enseñanzas y todo. Dios es Dios de generaciones. Quizá lo que me estaba diciendo a mí en realidad se lo estaba diciendo a mis hijos, a mis discípulos. Tomen. Y empecé a repartir panfletos de las palabras de Dios. Pero orando, no sé si los servidores tienen el papelito, ahí en un ratito lo vamos a repartir. Orando, en un momento muy fuerte, acá estábamos en un discipulado con los pastores y en enero creo que fue. Yo me puse a orar y por ahí me pongo a caminar como un pavo por todos lados y me fui para aquel rincón. Y todos estaban, sí, matamos demonios, así, apuñalaban demonios, derribaban murallas y estaban con escudos y espadas de fuego y todo. Y yo estaba allá tirado, bueno, Señor, si querés hacer algo conmigo está bien. Pero la realidad es que son hermosas tus cartas, guardadas en mi cajón y en mi memoria. Son hermosas tus promesas, escondidas en un folio adentro del cajón más profundo. Y de repente el Espíritu Santo como que me da una visión, no me pasó nunca, y como que me da una visión. Y me hace dar vuelta, yo estaba contra el rincón encima, peor,
así contra el rincón, allá en esa puertita ahí contra el rincón, así. Y me hace dar vuelta y de repente, perdónenme hermanas, y de repente veo que caen un montón de papelitos así. Así, caen un montón de papelitos. Perdón, Silvia. Silvia en este momento está orando por mí un montón. Y caen un montón de papelitos. Y le digo, Señor, qué lindo. Dice así como la hermana, ¡uh! Y el Señor habla a mi corazón y me dice, esas son mis promesas. Son un montón de promesas que están saliendo de mi boca y que están cayendo sobre esta tierra, sobre esta casa, sobre esta ciudad, sobre Tierra del Fuego. Estas son mis promesas. Y los que tenemos más de 20 años en la iglesia sabemos y conocemos de las promesas que Dios tiene sobre esta tierra. Y en mí eran una carga muy fuerte porque se me va a pasar la vida y no las voy a ver cumplidas. Entonces yo veía que caían los papelitos así como recién. Perdón, Silvia. Y le digo, Señor, wow, qué hermosas son tus promesas. Señor, que se cumplan tus promesas. Hice una oración así re majestuosa. ¿Viste cuando vos decís esta oración a Dios? Diría Ángela, too much. ¿Verdad? ¿Verdad? Too much. Entonces hice una oración así, wow, sí, porque tus promesas y tus palabras, Señor, glorioso. Aleluya. Terminé con aleluya, nunca en mi vida dije aleluya. Aleluya, le digo, Señor. Gloria a Dios. Entonces, no terminó ahí. Empiezo a ver a un hombre, la figura de un hombre que empieza a caminar. Y eran miles, ¿no? No eran tan poquititas así, eran miles, miles. Era todo un piso lleno. Todo este auditorio estaba lleno, lleno, lleno de papelitos. Y como los niños agarraba las promesas, vieron que los niños buscan los papelitos de confeti para después tirarte de nuevo, todo sucio, todo. Pero las agarraba y se las caía, se les caía. Y agarraba otro montoncito y se le caía. Y agarraba otro montoncito y se le caía. Y no era como que se le caía, sino que era como... tantas palabras, tantas promesas. Y yo lo veía y era como medio angustiado, medio triste, medio impotente. Ay, no puedo hacer nada. Y Dios habla a mi corazón y me dice, ese era el Espíritu Santo, que estaba agarrando las promesas. Y yo le decía, Señor, ¿y por qué no las cumple? O sea, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede cumplir tus promesas. Y el Señor me dice, necesito que caigan en el corazón de alguien. Alguien tiene que agarrar las promesas. Mis palabras riegan la tierra, pero tiene que haber tierra. Tiene que haber tierra. No pueden mis palabras hacer algo que yo le pedí a la tierra que haga. Y eran promesas que tenían que ser sembradas en nosotros. Entonces, a ver, esto no lo va a encontrar en la Biblia porque fue mi experiencia, ¿no? Lo aclaro por las dudas. Entonces, cuando termino de ver eso, le digo, Señor, ok, entiendo que tus palabras tienen que ser sembradas en mi corazón. Dame todas. Dame todas las promesas. Yo las quiero cumplir. Y me levanté de ahí y el Señor me quebró, me quebrantó. Y fue, vamos a cumplir las promesas del Señor. ¿Saben? Hay esa palabra que nos dieron de Estados Unidos hace unas semanas atrás con el profeta Eliseo. Por ahí cuando mencionó el país, nosotros un poco quizás nos quebramos o algo así. Pero en realidad nosotros no estamos pensando en que nosotros nos vamos a ir a Estados Unidos. Pero hace 1 año y medio nosotros tenemos marcado el país de Estados Unidos a nuestra casa y oramos por ese país. Y 3 y 4 países más
Hace 2 años y medio el Señor nos dio una palabra para la Patagonia y no dejamos de orar por eso y no dejamos de hablar por eso. Hace unos meses atrás, a principio de año, después de todo esto que les estoy contando, pudimos hablar con una pastora en Catriel, ¿dije bien? Es el inicio de la Patagonia. ¿Para qué? Para contarle cómo podemos empezar a trabajar con los jóvenes. Para contarle qué es lo que estamos haciendo nosotros, que no es nada mágico, pero empezamos a ser de bendición. ¿Sabe? Yo pensé que Dios ya no contaba conmigo. Yo pensé que los papelitos ya era para que otro lo agarre. Pero vengo a decirte esta mañana que una por una las promesas que Dios te dio se van a cumplir. Una por una las palabras que Dios te dio se van a cumplir. No sé cuál es la promesa que Dios te dio, no sé cuál es la palabra que Dios te dio, pero sí, una a una, las promesas de Dios se van a cumplir. Y déjame decirte que, no sé si los ujieres pueden repartir los papelitos. Ya con esto voy a terminar. Déjame decirte esto. Todos en algún momento dudamos de la palabra de Dios. Nos ha pasado a todos. Nos ha pasado a todos y lo vemos en cómo nos empezamos a hundir, en que dejamos de caminar, en que nos acostamos en la barca y esperamos, bueno, el Señor lo hará, o alguien más saldrá de la barca. Y así como los papelitos que te están repartiendo, ningún papelito es igual. Ninguna de las promesas de Dios tiene otro nombre que no sea el tuyo. Lo que Dios le prometió a Vivi y Ale es para Vivi y Ale, no es para otro. Si Ale quiere hacerse la plancha en el barco y esperar que otro salga, no va a suceder. ¿Por qué? Porque fue para él. Lo que Dios te dijo es para vos. Y no estamos hablando de deseos, estamos hablando de convicción de lo que Dios me dijo. Dios me dijo, Dios me habló. Dios habló a mi vida. Y para que nos quede a todos claros, en Romanos 4:21 dice que Abraham por la fe le creyó a Dios la promesa y dice que estaba plenamente convencido de que era poderoso Dios para hacer lo que había prometido. Cuando entra la duda en nosotros, cuando entra la incredulidad en nosotros, no lo vemos a Dios tan poderoso como para hacernos caminar sobre el agua, como para hacernos pasar por la pared. Por más de que nos diga, dale, vení. Por más de que nos diga, yo te atrapo. No tiene tanta fuerza. Estoy subido de kilos. No me va a poder aguantar. Dice Hebreos 10:23, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Y el último versículo, los últimos versículos que te quiero leer es lo que el Señor me regaló cuando vi esta visión. Dice Isaías 55:8, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos. Mis pensamientos están más altos que en sus pensamientos. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra, hacer crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero,
y prosperará en todos los lugares a donde yo la envíe. Dios no es hombre para mentir. Dios es fiel con sus palabras. Quiero invitarte esta mañana a que te pongas de pie.